a esta hora de la madrugada de este precioso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre de los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Permite que ella nos enseñe, nos transforme, nos edifique, pero sobre todo, ayúdanos a vivirla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es: transforma tu mente conforme a la de Dios. Vemos que aquí Pablo le habla a la iglesia de Roma y él les pide, él les ruega que tengan una manera de pensar diferente, que tengan una manera de pensar para que podamos ver las misericordias y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y hoy, en esta madrugada, el Espíritu Santo quiere enseñar por qué muchas cosas, por qué muchas promesas no se cumplen en nosotros, porque muchas revelaciones, muchas visiones no llegan rápido a nosotros, porque sencillamente no tenemos una mente, pensamientos conforme a los pensamientos de Dios. Aquí dice Pablo en el versículo 2 que no nos conformemos a este siglo, a este mundo actual, a los lineamientos, a los pensamientos, a las teorías, a las lógicas del mundo actual, sino que seamos transformados mentalmente, que nuestro entendimiento a través de la palabra sea cambiado, para que así podamos nosotros entender cómo llegan las cosas a nuestra vida a través de la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. El problema de la iglesia hoy en día es que muchos quieren caminar en su perfección, en sus propios razonamientos, en sus propios lineamientos experimentales, y no quieren cambiar la mentalidad conforme a la que Dios establece a través de las Escrituras. Por eso vemos muchos cristianos, creyentes frustrados, mucho creyente con propósitos estancados, con ministerio incluso estancados. Y lo único que necesitan es transformar la mente, hacer un cambio de mentalidad. En el mundo hay un dicho que dice que si lo que estás haciendo no te funciona, pues cambia de actitud de otra manera hasta que te funcione. Pero para nosotros los creyentes, nosotros tenemos unos lineamientos que Dios va a respaldar, unos lineamientos, unas enseñanzas, unas doctrinas que Cristo nos dejó para nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios.
¿Y dónde podemos encontrar esos lineamientos? En 3 partes. Primero, en la oración. La oración es la única que te abre el campo espiritual. La oración de madrugada, a esta hora de la madrugada, después del devocional, tú te colocas a orar, te postras, le pides al Señor que saque toda la basura que hay en el corazón, que nos ayude, que te ayude a ser mejor persona, conforme que seas confiable para Él. Y derramas tu corazón. Le eres sincero a Dios, le clamas, le lloras, hablas con Él. Y Él comienza a revelarte cosas que tú tienes que transformar. Él comienza a revelarte sus peticiones o sus lineamientos de una manera que tú puedas entender. ¿Para qué? Para que tu mente sea renovada, para que tu mente sea cambiada. Pero hay muchos que tienen esa revelación pero no obedecen. Eso es muestra de que su mente no quiere cambiar, porque su corazón seguramente está aferrado a cosas que él cree que son así. Y solamente en la obediencia a lo que Dios revela está la bendición. El segundo punto es una vida de comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que conoce nuestra mente y nuestros corazones, Él transforma, Él guía, Él muestra, Él revela. Pero si no oran, no se levantan de madrugada a buscar la presencia de Dios, a confesar sus pecados, a salir de toda esa cizaña, toda esa basura que tenemos en el corazón. Porque todos los días nos cargamos con las conversaciones, con las cosas que pasan, con las noticias, con los problemas de los hermanos. Uno llega cargado. Pero en la oración el Señor te descarga, te limpia y te da nuevas fuerzas. En la oración de madrugada. La comunión con el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en el libro de San Juan, el capítulo 16, que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Y para tener esa comunión con el Espíritu Santo y ser guiados a toda verdad, viene el tercer punto: una vida de santidad. Tú y yo vamos a cometer errores diarios. Vamos a cometer incluso pecados. Pero no vamos a vivir en constante pecado. No vamos a tener una vida de pecado. ¿Por qué? Porque vamos a estar conectados al Espíritu Santo a través de la oración, llevando una vida de santidad para ser dirigidos a toda verdad. De esa manera nuestra mente es transformada. De esa manera nosotros somos cambiados, somos mudados y vamos creciendo a través de la palabra a la estatura de Cristo. ¿Por qué? Porque las Escrituras, la Biblia, ella nos exhorta, ella nos edifica, ella nos aconseja. ¿Sabes qué dijo David en el Salmo 33, versículo 11? Él dijo: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos del corazón de Dios por todas las generaciones estarán. En el consejo de Dios, en el consejo de Jesús, las palabras que Jesús nos dejó aquí en sus pensamientos, en sus mandamientos, en los evangelios, ahí está el consejo de Jehová. Porque Él se hizo hombre. Jehová, que hoy en día Jesucristo, se hizo hombre. Y Él nos dejó muchos consejos. Él nos abrió los tesoros del cielo para que nosotros viviéramos con una mente conforme a la de Dios.
Por eso tú y yo tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Transformar, cambiar todo aquello que no nos edifica. Todo aquello que es contrario a los pensamientos de Dios. Veo muchos hermanos que sufren de temores. Los temores no son del Dios, los temores son del diablo. Dios no es un Dios de temor. Él es un Dios de fe, de fuerza, y Él siempre acompaña a todos aquellos que tienen gallardía y que son valientes. Solamente los valientes alcanzan las victorias. Cuando tú tienes pensamientos de temor, es un espíritu que se llama Magor Misabik. Y ese temor que tú tienes es un acto de impiedad, porque no está operando la fe de Dios ahí. Y es contrario a los pensamientos de Dios. Y lo que piensas, lo que temes, eso te ocurre. Job dijo, en el capítulo 3 del libro de Job, el versículo 25 dijo, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me aconteció lo que yo temía. Todo lo que Job pensaba, todo lo que Job creía que podía pasar, porque él hacía sacrificios todos los días por los pecados de los hijos, eso le llegó. No por los pecados de los hijos, por el temor que él tenía. Por eso cuando nosotros leemos en el libro de Proverbios, capítulo 1, del versículo 23 al 28, recibimos una palabra de exhortación que nos enseña a estar conectados a las Escrituras, a la palabra de Cristo, para nosotros vivir una vida de victoria, para salir de toda impiedad, para que nuestra mente sea transformada a la mente de Cristo. Pero muchos hoy en día no quieren recibir esas palabras, porque tienen un corazón atado, tienen una mente que no ha sido renovada y que necesita ser renovada. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, y les daré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisieron oír, extendí mi mano, y no hubo quien la atendiese, sino que desecharon todos mis consejos, y mi reprensión no la quisieron. Entonces, también yo me reiré de ustedes en su calamidad, y me burlaré cuando les viniere lo que temieren. Porque todo lo que se teme por la desobediencia llega. Cuando tú y yo somos desobedientes a Dios y sabemos que viene una reprensión de parte de Él, viene un castigo de parte de Él, y lo presentimos, lo tememos, es porque nos va a llegar. Pero cuando nosotros caminamos rectos, correctos delante de Dios, puede ser el problema que sea, pero tú te paras firme en la palabra de lo que Dios te enseña y te dice que tienes que aplicar en la palabra, y Él te va a respaldar. Nada de lo que venga te va a acontecer. Y dice el 27, cuando viniere como una destrucción lo que temáis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no le responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Qué tremendo. Después que desobedezcas, puedes orar de madrugada y Dios no te va a escuchar, porque ya tú conocías la palabra. Pero no lo obedeciste porque tu mente no había sido renovada y caminabas en tus propios pensamientos. Y cuando nosotros caminamos en nuestros pensamientos y nos alejamos de los pensamientos de Dios, viene juicio de parte de Dios para nosotros. Por eso hay que transformar nuestra mente. Transforma tu mente para que camines conforme a los pensamientos de Dios.
Cuando nosotros leemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, y leemos el versículo 26, dice: abominación son a Dios los pensamientos del malo, mas la expresión de los limpios son limpia. Todo pensamiento es filtrado por el corazón y sale por la boca. Todo pensamiento. Cuando tú tienes pensamientos malos, tú dices cosas que envenenan. Cuando tú tienes pensamientos malos, tú dices palabras que hieren. Cuando tú tienes pensamientos malos que van en contravía a los de Dios, tú nunca vas a caminar, ni te vas a expresar, ni tus palabras van a ser de bendición. Por el contrario, van a ser de maldición a todo aquel que la escuche. Ahora, Dios conoce nuestros pensamientos y nos enseña por la Biblia, por las Escrituras. Por eso es tan importante que tú y yo leamos las Escrituras todos los días. Porque ellas son las que nos transforman, ellas son las que cambian nuestra manera de pensar. Porque ella comienza a reargüirnos cuando nosotros vamos a decir o vamos a tomar alguna acción que se salga de los lineamientos y los pensamientos de Dios. Es importante alimentarnos de la palabra. Ella transforma nuestra mente. Por eso dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, los poritos de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ojo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella conoce, ella escudriña las intenciones y los pensamientos que nosotros tenemos en nuestro alma, en nuestro corazón. La palabra de Dios hace eso. Por eso es que tú y yo tenemos que alimentarnos de la palabra. Por eso es que tú y yo tenemos que vivir conectados a ella para conocer cada día más a Cristo y a Dios Padre. Transforma tu mente conforme a la de Dios. Escudriña las Escrituras. Jesucristo dijo que escudriñaran las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestros corazones. E incluso David decía: no ha llegado el pensamiento a mi mente cuando Jehová tú lo sabes. Tremendo. Por eso es importante transformar nuestra manera de pensar. Porque Dios conoce todo nuestro pensamiento. Sabe qué queremos, sabe qué vamos a hacer. Y muchos no se les dan las cosas porque sencillamente el Señor conoce el pensamiento que tienen para esa actitud o para ese hecho o para ese pecado, y Él frustra las cosas. Cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 23, Jesús dice lo siguiente: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les doy a cada uno según sus obras. La mente y el corazón, Jesucristo la conoce. La mente y el corazón de todo creyente, de todo ser humano, Jesucristo la conoce. Hay que tener un entendimiento para hacer lo que le agrada a Dios, para poder pelear con sus armas como Él quiere que nosotros batallemos.
Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Está hablando aquí de los impíos, un hombre natural. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Todo cristiano camina con los pensamientos de Cristo. Todo cristiano que no camine y no se aferre a los lineamientos que Cristo se aferró y en las ordenanzas que Él nos dio para vivir conforme a la voluntad del Padre, tiene una mente cauterizada por el mundo, por el diablo, por los demonios. Todavía no ha transformado la mente. Todavía sigue conformado a este mundo, a este siglo, a las vanidades de este mundo, a los pecados de este mundo, a las rumbas, a la mentira, a los engaños, a todas las cosas que nos sacan de los lineamientos de Dios. Y el enemigo, que es astuto, ha implantado tantas cosas para que nosotros no transformemos la mente conforme a la mente de Dios, la cual es la de Cristo. Transforma tu mente conforme a la de Dios para que veas su gloria en tu vida. Escudriña las Escrituras. Lee la palabra de Dios. Ora de madrugada. Vive conectado al Espíritu Santo. Y tu mente será transformada conforme a la de Dios. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Dios poderoso, muchas gracias. Gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, por el discernimiento que nos das. Abre nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Para que seamos transformados, renovados, para que nuestras neuronas sean cambiadas, para que todo pensamiento que esté llevando, toda mente que esté siendo llevada cautiva al mundo de tinieblas, Señor, llegue a la luz admirable, la cual es Jesucristo, para que caminemos conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, derrama una unción fresca, una unción nueva, renovadora en la mente de cada oyente, para que su corazón también sea transformado conforme a tus pensamientos, no a nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús. Declaro un día de bendición, de mente renovada, de pensamientos y visiones conforme a las visiones del Padre, y claridad para muchas cosas que han venido en oscuridad y tiniebla. En el nombre de Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día y que el Dios de los cielos transforme tu mente conforme a la de Él. Dios te bendiga.